Unidos. Hacemos un enlace en vivo a Washington, donde en estos momentos el Comité Nacional de Inteligencia lleva a cabo una investigación sobre las conexiones de Rusia con Estados Unidos. Escuchemos lo que está pasando en esta audiencia. Importancia crítica que hablemos en público sobre este tema de inteligencia, y por eso hemos convocado esta segunda audiencia abierta sobre las medidas tomadas por los rusos, y quiero asegurarles que la Comisión va a llevar a cabo otras audiencias públicas sobre este tema. El público de Estados Unidos y todas las sociedades democráticas tienen que entender que actores malignos están utilizando nuevas técnicas en plataformas antiguas para socavar nuestras instituciones. Nosotros tendremos dos paneles y daremos un entendimiento de fundamento de las medidas tomadas por los rusos y de campañas de operaciones de información. El primer panel examinará la historia y características de esas campañas. El segundo panel examinará la historia y características de esas campañas y el papel y capacidades de operaciones cibernéticas en apoyo de estas actividades. Lamentablemente, hoy se enterarán que los esfuerzos de rusos para debilitar el oeste no son nuevos. Están en el mismo centro de los esfuerzos de inteligencia rusos. Verán hoy que nuestra comunidad ha sido blanco de una guerra, propaganda y campañas cibernéticas en contra de nuestro país. Algo que continúa. Esfuerzos que reseñarán nuestros expertos hoy día. La conclusión de esta audiencia es que todos somos blancos de un adversario muy capaz y debemos adoptar un enfoque para combatirlo. Hoy recibiremos testimonio de expertos que en algunos casos han trabajado directamente para responder a medidas activas que entienden la historia y el contexto de las mismas y que tienen mucha experiencia y conocimientos. Los doctores Goodson y Rumor, el señor Watts, muchas gracias por comparecer aquí el día de hoy. Esta tarde volveremos a reunirnos para hablar sobre los temas como operaciones de fibras, la explotación de computadoras, medios sociales y otras actividades de propaganda, y cómo promueven las campañas de influencia y de información rusas. Tenemos un día completo hoy día y esperamos que el testimonio de hoy les ayudará a entender el problema. Mientras que seguimos investigando las actividades rusas. Además, quiero felicitar a mi compañero por la integridad del proceso. Él y yo sabemos que si politizamos este proceso, nuestros esfuerzos fracasarán. El público tiene el derecho a escuchar la verdad con respecto a cómo se involucró Rusia en nuestras elecciones y cómo no pudimos evitar esa incursión, qué tipo de respuesta podemos hacer y qué planeamos hacer para asegurar la integridad de elecciones libres en el futuro, que son el corazón de nuestra democracia. Gracias, señores, por estar aquí. Gracias, señor presidente de la Comisión. También quiero darle la bienvenida a nuestros testigos. Hoy es importante para entender el papel que jugó Rusia en las elecciones de este país de 2016, como lo evaluó la comunidad de inteligencia unánimemente en enero. Rusia trató de secuestrar nuestro proceso democrático de elecciones. La estrategia y las tácticas de Rusia no son nuevas, pero realmente su desfachatez lo fue. Esta audiencia es importante también porque es pública, que no es algo muy común en esta comisión debido a la naturaleza clasificada de nuestro trabajo. La audiencia pública de hoy, espero que el público estadounidense entienda cómo el Kremlin ha utilizado sus habilidades de pirateo cibernético e hizo un esfuerzo coordinado para dañar a una
candidato y para socavar la confianza del público en nuestro proceso democrático. Nuestros testigos nos ayudarán a entender cómo desplegó Rusia su estrategia para socavar la fortaleza y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Debemos, y lo haremos correctamente. El presidente de la Comisión y yo consideramos que es de vital importancia hacer esto de manera bipartidista y transparente. Como dijimos ayer en la rueda de prensa, el presidente Burr y yo tenemos confianza mutua y también confiamos en nuestros colegas en esta comisión. Vamos a trabajar juntos y vamos a llegar al fondo de esto y lo vamos a hacer bien. Al empezar esta audiencia, tomémonos unos minutos para revisar lo que ya sabemos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una campaña deliberada para socavar nuestras elecciones. Primero, atacó nuestras instituciones políticas, pirateando las computadoras del Partido Demócrata y robando información. Además, piratearon correos electrónicos para robarse mensajes personales de gente, por ejemplo, como John Podesta, que era y también de Colin Powell. Esa información robada, luego la convirtieron en un arma. La inteligencia rusa utilizó Guccifer 2, Wikileaks, y programó los momentos para hacerle el mayor daño a un candidato. Lo hicieron con un nivel de sofisticación sin precedentes en la política de Estados Unidos. Esta debe ser una línea de indagación para esta comisión. Esta vez ayudaron a un candidato, pero eso puede dañar al otro partido también. 2. Rusia ha tratado de socavar y disminuir nuestra confianza en los medios de Estados Unidos. Digamos, nublando la verdad. Ellos produjeron desinformación para tratar de lograr los objetivos de Rusia. Esa propaganda fue para envenenar la conversación nacional en Estados Unidos. Los rusos usaron miles de piratas electrónicos para empujar noticias falsas y propaganda, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, e inundando nuestros medios sociales con información falsa. Luego esto, digamos, el volumen aumentó en los medios de Estados Unidos e influenció a millones de estadounidenses. Estas no son imputaciones falsas. Estas no son noticias falsas. Eso es exactamente lo que nos sucedió. Rusia continúa con este tipo de medidas. En este momento, algunos de nuestros aliados en Europa están pasando por exactamente el mismo tipo de interferencia en su proceso político. Alemania ha dicho que han hackeado su parlamento. Candidatos a la presidencia de Francia en este momento son sujetos de propaganda y desinformación rusa. En Holanda, las elecciones recientes contaron las papeletas en las urnas porque tenían la interferencia rusa. No hay nada que detenga a los rusos que vuelvan a hacer esto en 2018 o en 2020. Cuando tengamos elecciones presidenciales. También deberemos averiguar qué contactos, comunicaciones o conexiones han ocurrido entre Rusia y aquellos asociados con las mismas campañas en este país. No voy a prejuzgar el resultado de nuestra investigación. Estamos tratando de determinar si existe un fuego donde hay mucho humo. Por ejemplo, una persona asociada con la campaña de Trump predijo
la publicación de emails robados semanas antes de que sucediera. Esa misma persona también admite haber estado en contacto con Guccifer II, la persona de inteligencia rusa que fue responsable de esas ciberoperaciones. La plataforma de nuestros dos partidos políticos fue diluida y nadie parece poder identificar quién dirigió el cambio de la plataforma del Partido Republicano. El administrador de una campaña que jugó un papel muy importante en la elección del presidente Trump tuvo que renunciar. Desde las elecciones hemos visto renunciar al asesor de seguridad nacional del presidente y otros por contactos no revelados con rusos. El director del FBI ha reconocido públicamente que está investigando la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos de la campaña de Trump y el gobierno ruso y su coordinación entre ellos. Quiero poner en claro que esta información no tiene nada que ver con republicanos o demócratas, no tiene nada que ver con relitigar las elecciones del noviembre pasado, sino queremos responder a esta amenaza real. Además, responsabilizar a Rusia por este ataque sin precedentes contra nuestra democracia y para armarnos, para identificar y detenerlo cuando vuelva a suceder. Y si no hacemos nada, va a suceder de nuevo. Espero que el presidente también quiera llegar al fondo de lo que sucedió. Ahora, el contacto reciente del presidente, por ejemplo, con las acusaciones del presidente de que el presidente Obama le hizo una escucha telefónica, eso realmente me preocupa. Es una gran responsabilidad probar que podemos dejar a un lado nuestras preferencias políticas para llegar a la verdad. He visto de primera mano cuán seriamente miembros de ambos partidos en esta comisión han trabajado. Esta investigación va a seguir los hechos a donde nos lleven. Cuando estamos trabajando de manera con mucha cooperación para conseguir la información de la comunidad de inteligencia. Y lo haremos. Señor presidente, le agradezco por su compromiso a este trabajo tan serio y por la cooperación entre los dos partidos. Si bien no en todo el Capitolio, por lo menos sí en esta comisión. Gracias. Los miembros se les dará la palabra por 5 minutos por orden de antigüedad. Voy a presentarles a nuestros testigos hoy día y luego el Dr. Rory Godson, profesor emérito de gobierno de la Universidad de Georgetown. Rob Godson se ha especializado en estudio de seguridad por más de 40 años. Muchas gracias. Es un académico, ha estado a la vanguardia de estudios de inteligencia y ha editado una serie de 7 volúmenes sobre inteligencia de los años 80 y de los años 90. Él ha dirigido, administrado y publicado con otros académicos y estudiosos y practicantes sobre prácticas de inteligencia acordes con la ley. El Dr. Godson ha sido consultor del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Gracias por su servicio y por estar aquí. El Dr. Rumer es un académico de programas del Carnegie Endowment para la Paz Internacional. El Dr. Rumer trabajó como oficial de inteligencia para Rusia y Eurasia para el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos entre 2010 y 2014. Antes fue investigador en la Universidad de Defensa, en el Instituto de Estudios Estratégicos y en la Corporación RAND.
También ha trabajado en el Departamento de Estado, enseñado en la Universidad de Georgetown y tiene muchas publicaciones. Bienvenido. Clint Watts ha trabajado en el Instituto de Investigación de Asuntos Exteriores, ha trabajado en la Universidad de George Washington, es un investigador que ha hecho modelado para actores enemigos. Además, ha diseñado programas para los militares, para las agencias de inteligencia a todos los niveles, federal, estatal y local. Clint también ha sido soldado de la infantería del ejército, ha sido oficial ejecutivo del Centro para Combatir el Terrorismo en West Point y ha sido consultor de la División de Antiterrorismo de la rama de antiterrorismo. Muchas gracias por su servicio. Con eso le doy la palabra a nuestros testigos de izquierda a derecha. Doctor Watson, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente y vicepresidente y miembros de la Comisión de Inteligencia, por haberme invitado a esta audiencia. Quiero empezar con 1 minuto o 2 de una larga historia de medidas activas soviéticas, y quiero hablar también algunas de las ventajas importantes que han cosechado los rusos de su historia de utilizar este instrumento. Y por último quiero hablar sobre lo que hemos hecho en el pasado para reducir la eficacia de la conducta rusa y lo que quizá querramos considerar para el futuro. Si uno examina la historia de los últimos 100 años, uno verá que los rusos y los soviéticos consideran que medidas activas son una herramienta importante para su avance. Ellos creen que eso les da la posibilidad de lograr una influencia mucho más allá de su condición económica y social de su país. Yo creo que si se fijan en lo que dicen ahora, lo que hacen ahora, la forma en que actúan y cómo hablan de sus medidas activas, para ellos este tema es muy importante. A veces aquí en Estados Unidos hemos estado conscientes de esas actividades. Por muchas décadas no tomamos este tema en serio y ellos pudieron aprovecharse de eso. Creo que hoy día ellos básicamente piensan que pueden utilizar esas técnicas de manera muy similar a como lo hicieron en el pasado. Yo pienso que están repitiendo muchas de las prácticas del pasado. Claro, hay técnicas nuevas que están utilizando ahora. Algunos de mis colegas en el panel tienen una mayor pericia sobre esas técnicas, en particular el uso del Internet y el ciberespacio. Pero podemos sentirnos seguros que los rusos van a estar buscando otras técnicas y van a tratar de adaptar y hacer que sus medidas activas sean más productivas para ellos en el futuro. Sí, las actividades en Estados Unidos que nos interesan en particular son excepcionales. No tenemos muchos otros ejemplos en que hayan interferido con las máquinas de las elecciones, pero sí tenemos muchos ejemplos en que los soviéticos, trabajando con sus aliados, con sus agentes de influencia, afectar elecciones en muchos países, en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Los soviéticos y sus sucesores rusos consideran que ellos pueden luchar por encima de su peso. Nadie quiere declarar la guerra, pero sí pueden lograr muchos de sus objetivos a través de sus medidas activas, es decir, la combinación de técnicas
abiertas y encubiertas, juntas, y que tienen la autoridad y la responsabilidad como líderes de ese país de hacerlo. Y eso lo han puesto en práctica. En los años 20 y en los años 30 crearon un enorme aparato en el mundo. Rusia era un país bastante pobre. Sin embargo, en los años 30 y 40 establecieron muchas operaciones abiertas y encubiertas en todo el mundo, e incluso aquí en Estados Unidos no nos dimos cuenta de que lo estaban haciendo, pero fueron considerables y tomó un gran esfuerzo de su parte y mucha habilidad. En la Segunda Guerra Mundial ellos utilizaron este aparato para influenciar la política de Europa después de la guerra. Sí, también lo utilizaron durante la guerra y nos ayudaron a veces a nosotros a combatir a los nazis y a los fascistas, pero de una manera considerable se estaban preparando para poder influenciar el resultado del balance de poder en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien eran nuestros aliados, estaban planeando socavar a los partidos demócratas, incluyendo aquí en Estados Unidos en ese entonces. De hecho, se aprovecharon del hecho de que estábamos trabajando con ellos. Rusia en ese entonces era amigo de Estados Unidos, y eso era lo que pensábamos, y ellos se aprovecharon de eso con mucho éxito, y como resultado casi pudieron determinar el equilibrio de poder en Europa Occidental. Y por supuesto nos alegramos de que perdieron, pero realmente fue una contienda muy, muy reñida. Felizmente tuvimos éxito. En los años 80 asumieron otro papel, utilizaron su aparato que habían establecido desde los años 20, 30, 40, 50 y 60, y pudieron lograr mucho durante los fines de los años 70 y los años 80, y casi dividieron a OTAN, que dividieron en los años 80, lo empezaron en los últimos años del gobierno de Carter y en los primeros años de Reagan. Felizmente nos dimos cuenta a tiempo o sea, procedió la rearmamentación de la OTAN. Los años 90 fueron caóticos en Rusia, o sea que sus aparatos no eran demasiado eficaces y no tenían el tipo de liderazgo que tenían antes. Pero el liderazgo que tienen desde que subió al poder Vladimir Putin, quizás sea demasiado prematuro poder evaluarlo o evaluar su eficacia. Pero hasta ahora, como se señaló anteriormente, pensamos que sí han sido eficaces en contra de nosotros. Y entendemos que esta comisión va a investigar y estudiar esta situación. Pero en todo caso, tienen este aparato, lo han modernizado, estaban gastando miles de millones de dólares anuales antes. Tienen quizá 10.000, 15.000 personas en este aparato por todo el mundo, aparte de los piratas y otras capacidades cibernéticas que tienen. Quiero interrumpirle por un momento para decirle a los miembros que está empezando el segundo voto. Así que les pido a los miembros que vayan para votar y regresen de inmediato. Ok, doctor Watson, trate de resumir esto. Bueno, le doy la palabra a 5 minutos. Bueno, los rusos no miden 10 metros, pero han utilizado sus capacidades eficazmente, pero no siempre han ganado. Estados Unidos respondió por primera vez fuertemente desde los años 40 a los años 60, y nosotros cauterizamos su aparato
y no pudieron utilizarlo con éxito en Europa Occidental y otras partes del mundo. Hicimos ciertas cosas bastante bien entre los años 40 y los años 60. Lamentablemente en los años 60 la coalición entre liberales y conservadores comenzó a desarticularse, y con la crítica que recibió la comunidad de inteligencia en ese entonces, nuestras contramedidas comenzaron a desarticularse también. Nos comenzamos a desarmar. Y entre los años 60 y fines de los años 70 no teníamos medidas, una capacidad para contrarrestar sus actividades, y los rusos se aprovecharon. Pero eso cambió en los años 80 y empezamos a hacer las cosas bien nuevamente. Voy a resumir el hecho que empezamos a desarrollar un enfoque estratégico. No era cositas por aquí, cositas por allá, sino que era un enfoque estratégico, anticipando medidas activas. Los estudiamos tan bien que muchas veces pudimos anticipar lo que iban a hacer con medidas activas, y por lo tanto pudimos utilizar otras medidas para limitarlos y evitar la eficacia de sus medidas activas. Además, empezamos a apoyar a elementos liberales en el exterior que pensamos que nos podrían ayudar en evitar que las medidas activas soviéticas hicieran avanzar los objetivos soviéticos en el resto del mundo. Y tuvimos bastante éxito en los años 80, tanto con métodos encubiertos como abiertos. Otras victorias que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría ya pensamos que esto no era tan importante. Y si bien no dejaron de existir nuestras actividades, estas disminuyeron mucho. Y en general, el gobierno se desarmó en ese sentido. Y aunque algunos en el gobierno y fuera del gobierno que seguían advirtiendo sobre el uso de los rusos de medidas activas, alguna de la gente en esta sala se acercó al gobierno para que realmente se fijara en las medidas soviéticas en 2016. Lamentablemente, el gobierno no tomó esas advertencias con la seriedad necesaria y no se lo comunicó al público, y por lo tanto nos sorprendió con el resultado de las elecciones de 2016. Pero los soviéticos o los rusos no hubieran podido hacer esto sin tener un aparato de medidas activas. Es visible, uno lo puede encontrar. No todo al respecto, pero históricamente sabemos que lo podemos encontrar, que podemos anticiparnos a ello y que podemos adoptar medidas. Y espero poder compartir con ustedes algunas de las medidas que podemos adoptar. Presidente Burr, vicepresidente Warner, estoy complacido de estar aquí. Las actividades rusas de interferencia en nuestra campaña es uno de los temas más contenciosos en nuestro país. Yo creo que los servicios de inteligencia rusos han intervenido en nuestras elecciones en 2016. Yo no he visto la evidencia clasificada bajo la evaluación de las agencias de inteligencia que se publicó hace unos años. Algunos los han criticado por no haber compartido esa información. La totalidad de los esfuerzos rusos ha sido de engañar, malinformar y exagerar. Eso es más convincente que cualquier evidencia cibernética. Por ejemplo, la intervención en los medios sociales, las noticias falsas, etcétera, son parte integral de la política exterior rusa hoy día. Esto tenemos que ponerlo en contexto de el cuarto de siglo después del final de la Guerra Fría.
el mérito nacional de Rusia es imposible sin eso. En 1981, en 1945, los ejércitos de Stalin entraron en Berlín. Esa fue la gran generación de Rusia. Las generaciones rusas después le dijeron que su país estaba más seguro entonces porque tenía una zona de amortiguamiento. En 1991 los rusos perdieron ese amortiguamiento, el legado de su gran generación. Y al desmembrarse su país, los líderes no tuvieron otra opción que aceptarlo. Los 90 fueron una década terrible para Rusia, pero una gran década para Occidente. Para los líderes rusos, el dominio de los rusos vino a expensas de la pérdida de Rusia, pero Rusia no se iba a quedar quieta. Su recuperación económica los llevó a tomar una posición mucho más agresiva. Eso lo vimos en su intervención en Georgia y en la anexación de Crimea, y lo vemos ahora en la guerra en Ucrania. Para Occidente, el retorno de Rusia al escenario mundial es real. La narrativa de restaurar el equilibrio, de corregir la injusticia y las tergiversaciones de los años 90 ha sido absolutamente esencial para la propaganda rusa desde el comienzo del cargo de Putin. Las capacidades de Rusia tampoco no se deben sobreestimar. Su PIB es mucho menor que el de Estados Unidos, como 17 veces menos. Su presupuesto para este año es equivalente a la propuesta de Trump de aumento en nuestros gastos en defensa. Ahora, una guerra entre la OTAN y Rusia sería un acto de suicidio mutuo, y el Kremlin no quiere eso. Los líderes rusos están utilizando otro tipo de herramienta, espionaje cibernético, otro tipo de herramientas más modernas. Eso es para contrabalancear, digamos, lo que le falta a Rusia en cuanto a armas. Muchos rusos tienen recursos, ya que las herramientas son mucho más baratas. Por ejemplo, cibercriminales son mucho más baratos que una brigada armada. La interferencia rusa en nuestras elecciones es considerada por el Kremlin como un éxito. Incluye una distracción enorme para Estados Unidos. Ha dañado el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Y quizá lo que sea más importante, el efecto de demostración que si el Kremlin le puede hacer esto a la superpotencia del mundo, ¿qué le puede hacer al resto del mundo? Las diferencias entre nuestros dos países son profundas. Esta no es una crisis, no es algo que va a pasar pronto, es un nuevo normal. Esto está en curso en las elecciones que se van a dar en Francia y en Alemania, y digamos, esas tácticas van a ser la regla de las actividades rusas en el futuro previsible. Señor Watts, muchas gracias por invitarme aquí, señores de la Comisión. En abril de 2014, Andrew Weisberg y yo notamos una petición en el sitio de peticiones, una campaña pública para devolverle. O sea, hay muchas peticiones satíricas, pero esta petición era muy diferente y obtuvo en un periodo corto 39,000 firmas. Tenía características un poco extrañas. Parecía el trabajo de robots. Eso, frente a otras campañas de propaganda que habíamos visto,
nos hizo ver... Están escuchando la audiencia del Comité Nacional de Inteligencia en referencia a los vínculos o a las investigaciones o hackeos de Rusia en Estados Unidos. Mencionaron también la intervención de hackers rusos en los correos electrónicos previo a las elecciones presidenciales y hablaban sobre la posible conexión que existe entre hackers rusos y la campaña presidencial, que hemos visto ya en estos últimos meses los vínculos que se han investigado por los líderes de la Cámara de Representantes. Con esto hacemos ahora una pausa.